Ok. Buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Es un privilegio siempre el estar juntos para buscar el rostro del Señor. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bendición, gracias porque nos permites iniciar esta semana. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que está escuchando y está viendo este video, y que me bendigas a mí y me uses para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Fíjense, estamos en Mateo 9:9. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué interesante. Lo conocemos como el llamado a Mateo. Y esta es una de las escenas más emotivas e influyentes de toda la Biblia. Es el testimonio personal de Mateo y él lo está diciendo en su evangelio. Imagínense la escena. A Mateo sentado, escribiendo sobre las experiencias de tantos otros de quienes acabamos de leer en los capítulos del 1 al 8. Ahora llega a su propia experiencia personal. Está escribiendo el evangelio y llega a dar su testimonio. Era un hombre duramente rechazado, era aborrecido y cubierto de chismes y habladurías. Y no por pocos, sino por todos. Era tan detestado que lo clasificaban junto a los peores pecadores. Era cobrador de impuestos, al servicio de Roma. Mediante extorsiones se había hecho tan rico que pudo tener una casa propia, suficientemente grande como para hacer una gran fiesta para sus amigos. Era un hombre inmoral, injusto, sediento de dinero, con una mentalidad mundana. Le preocupaban más las posesiones y las riquezas que la gente. A lo largo de los años se había vuelto hosco, duro, difícil de tratar, amargado y lo peor de todo, sin amor, propósito, sin sentido para tener significado en su vida. Por supuesto, hay muchos más que decir de sí mismo, pero él lo cubre todo en estos pocos y sencillos versículos. Lo que es tan emocionante e impactante es que comparte su propia conversión personal en un simple versículo mismo. No da detalles de su pecado ni la vergüenza. En cambio, destaca a Jesús y a su gloriosa salvación que Jesús vino a traer. No acentúa su propia conversión, sino el hecho de que Jesús vino para salvar a todos los cobradores de impuestos, a todos los pecadores semejantes a él mismo. Pero me llama mucho la atención cómo dice el versículo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre. Vio a un hombre. Vio a un pecador que necesitaba la salvación. No lo vio como la gente lo veía, como el odiado cobrador de impuestos. No, para el Señor solamente era un hombre con necesidad, un hombre que necesitaba el apoyo del Señor. Dios, el Señor Jesús no lo vio que lo odiaban, él veía la necesidad de este hombre. Había 3 razones para que los cobradores de impuestos fueran odiados tan amargamente. La primera es que servían a los conquistadores romanos. La mayoría de los cobradores de impuestos eran judíos, pero a los ojos de la gente habían negado su herencia judía. Eran traidores a los judíos, eran traidores a su patria, de manera que eran rechazados, apartados completamente de la sociedad judía y excomulgados de la religión judía. ¿Te puedes imaginar la situación de Mateo y de todos los cobradores de impuestos?
no tenían privilegios como judíos. La segunda razón es que eran mentirosos, deshonestos e injustos. La mayoría de los cobradores de impuestos eran extremadamente ricos. Y pues no hemos cambiado mucho. Vemos cómo ahora en esta época la gente del gobierno se hacen extremadamente ricos en vez de ayudar al pueblo. El gobierno romano compensaba a los cobradores de impuestos permitiéndoles cobrar más del porcentaje requerido por el impuesto. Los cobradores de impuestos se abusaban con avaricia de sus derechos, agregando el porcentaje que ellos querían y que creían poder cobrar. Recibían sobornos de los ricos que querían evitar los impuestos, abusaban de los ciudadanos comunes y mentían al gobierno cada vez que podía. La tercera razón es que asumían derechos que pertenecían solamente a Dios. A los ojos de los judíos, Dios y el sumo sacerdote, en función, eran la cabeza del gobierno judío. Por eso, los impuestos debían de ser pagados únicamente a Dios y a su gobierno. Pagar impuestos a los gobernantes terrenales era un abuso y una negación a los derechos de Dios. Por eso, los cobradores de impuestos eran excomulgados de la religión judía y de sus privilegios. Se les maldecía, eran anatemas, porque todavía cobraban el impuesto a los que los tenían bajo presión. Así que otra vez lo leemos y dice, entonces pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y les dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ese pecador necesitaba un Salvador. Ese que estaba ahí sentado cobrando y haciéndose rico, necesitaba perdón de sus pecados. Ese Mateo necesitaba la conversión, necesitaba conocer el amor y la ternura de nuestro Señor Jesús. Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Jesús vio dónde estaba sentado y qué estaba haciendo. Vio todo lo referido a Mateo. Vio su corazón, vio su mente, vio sus pensamientos. Vio sus heridas, su dolor, su soledad, su falta de propósito, su falta de sentido en la vida. Vio una vida inútil, una vida decepcionada. Simplemente vio a un hombre que necesitaba un Salvador que pudiera satisfacer cada necesidad a su existencia. El Señor Jesús no anduvo con cosas, simplemente le dijo, sígueme. Pero lo dijo tan dramáticamente, un llamado vigoroso y directo al grano, sin lugar a preguntas, ni vacilaciones, ni peros, nada, ni condiciones, ni decisiones a medias. Oh, espérame, lo voy a orar, voy a pensar. No. Simplemente le dijo, sígueme. ¿Saben una cosa, mis amados? El Señor nos trata conforme a nuestro carácter. El Señor nos habla conforme a nuestras necesidades. Si a este Mateo el Señor se pone a explicarle cómo podía salvarse y cómo tenía que dejar cosas, él nunca se hubiera convertido. Pero el Señor Jesús lo conocía tan bien que no le dio oportunidad ni siquiera de preguntar, ¿a dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Quién me va a mantener? El Señor solamente le dijo, sígueme, pero con mucha autoridad. Yo siento que Mateo vio la tremenda autoridad del Señor Jesús y dijo, yo necesito eso. Yo necesito esa autoridad, yo necesito ese Salvador, yo necesito una persona como Jesús para que dirija mi vida.
Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa fue la invitación. ¿Y saben qué? Mateo lo tomó la decisión correcta. Decisión correcta. Él no se puso a pensar, ¿y qué va a pasar? Me voy a quedar sin dinero, se me va a acabar el trabajo. Él solamente vio en los ojos de Jesús una seguridad eterna. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, qué impresionante llamado diste, Señor Jesús, a Mateo. Con qué autoridad, con qué amor, con qué compasión le llamaste. Y él aceptó. Enséñanos a nosotros a tomar decisiones correctas para nuestra vida eterna. Decisiones correctas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida familiar. Enséñanos a ser sabios en las decisiones para tomar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Mañana vamos a seguir estudiando la conversión de Mateo. Es tan interesante que el Señor Jesús le permitió a él mismo dar su propio testimonio. Así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.